Hola, ¿qué tal? Hoy aprenderemos fácil la manera de calcular la potencia eléctrica en un circuito. Y lo haremos a partir del circuito analizado de conexión serie, el cual tenemos presente, para aprovechar el cálculo de los voltajes y la corriente, para así esos valores poderlos utilizarlos para obtener la potencia de cada resistencia, así como la potencia total del circuito. Recordemos que la fórmula de la potencia es igual P, que significa potencia, voltaje, que multiplica a la corriente, la cual fue descubierta por el inventor James Watt, escocés, que fue un ingeniero mecánico. Lo importante también es que la ley de Watt la podemos relacionar con la ley de Ohm, en la que mediante un proceso de sustitución de una ley en otra ley podemos obtener resultados similares, el cual explica esa dependencia que tiene cada una de las variables, así como la capacidad de absorción o gasto de energía, que viene siendo la potencia que consume y se suministra en el circuito. Considerando el circuito equivalente, vamos a empezar por analizar en obtener la potencia total del circuito eléctrico. ¿A partir de quién? Del uso de la ley de Watt. Y la calculamos a partir del voltaje de fuente, que multiplica a la corriente total que está absorbiendo el circuito. Entonces, realizando la multiplicación de 10 volts, que es voltaje de fuente, por la corriente total, que es 0.2857 amperes, da como resultado 2.857 watts, que por medio de la letra W manifiesta que significa watt. Para el cálculo de la potencia R1 se va a utilizar el voltaje de VR1, que es la resistencia 1. Para el cálculo de potencia en R2 se va a utilizar el voltaje de la resistencia 2. Para el voltaje de potencia en resistencia 3 se utilizará el voltaje que se calculó en esa potencia número 3. Por lo tanto, como lo dice la ley de Watt, es voltaje por corriente. La corriente del circuito, recordemos que es una conexión serie y es la misma corriente para todas las resistencias. Por eso usamos el mismo valor. De tal manera, si multiplicamos el valor de cada uno de los productos para cada elemento, sería lo siguiente. La multiplicación de 2.85 volts por la corriente de 0.2857 amperes para la potencia en la resistencia 1 es igual a 0.81225 watts. Para la potencia en la resistencia 2 utilizamos el voltaje de R2, que es 1.42, por la corriente, que es 0.2857, nos da un valor de 0.4061 watts. Para la potencia R3 sería la utilización del voltaje, que es 5.7, la del voltaje en R3, por la corriente, que es la misma para cada uno de los elementos, que es 0.2857, nos da un valor de 1.6245 watts. Y esta sería la potencia para la resistencia número 3 del circuito el cual estamos analizando. Ahora, si utilizamos la ley de Ohm en la ley de Watts, obtenemos las siguientes fórmulas, donde a partir de la escritura de la potencia sustituimos la ley de Ohm respecto al voltaje, donde me indique que la potencia de la ley de Watts, el voltaje, contemplando la ley de Ohm, significa que el voltaje es igual a I por R. Entonces tomamos esas variables de I por R y que finalmente van a estar multiplicando a esta I de la potencia. Por ende, estas I se multiplican y al multiplicarse crean un exponente elevado al cuadrado, que es una potencia,
y que quedan multiplicando por la resistencia. Ahora la potencia se puede calcular de esta manera. En otro caso, ahora si sustituimos la ley de Ohm en la ley de Watt, pero la ley de Ohm lo hacemos referente a la corriente, ¿qué significa? Que en la ley de Watt, donde esté la corriente, se va a sustituir lo que es voltaje entre resistencia. Por lo tanto, ahora la potencia se escribe de la siguiente manera, que es igual a voltaje por corriente. Entonces, corriente es igual a lo que tengo aquí mediante la ley de Ohm a voltaje entre resistencia. Entonces se multiplica ahora voltaje por voltaje entre resistencia. Y el producto de voltaje por voltaje entre resistencia es igual a voltaje al cuadrado entre resistencia. Ahora la potencia la vamos a calcular mediante estas dos fórmulas para analizar la igualdad de resultados que nos implica obtener a partir del desarrollo de cada uno de estos procesos con el uso de cada una de las fórmulas, y nos da utilidad a que nuestro conocimiento se haga más amplio. Previamente desarrollado el cálculo de la potencia mediante esta función, nos toca ver que la potencia total, cuando utilizamos la elevación de la corriente al cuadrado por la resistencia del circuito equivalente, el cual hemos desarrollado a partir de este valor de equivalencia de la resistencia, nos da utilidad para calcular la potencia total, el cual coincide con el cálculo que se hizo normalmente usando la potencia mediante la fórmula que tenemos aquí. Ahora, la potencia en R1, que es la resistencia 1, coincide con este valor, que es mediante la potencia de la fórmula real de Jane Watts. Ahora, la potencia en R2, este valor, que es 0.4081, coincide con el cálculo de la anterior fórmula que se utilizó, que es la ley de Watt. Ahora, para la potencia en R3, que es la que tenemos aquí, nos da un valor de 1.6245 y aquí nos da un valor de 1.6324. Un poquito desfasado, pero es la misma magnitud o el valor de la potencia en R3. Entonces, por lo tanto, esto nos manifiesta que el uso del arreglo de la ley de Ohm en la ley de Watt es contundente, nos da valores ciertamente correctos, que esto yo lo recomendaría cuando un circuito mediante un análisis conlleve a que no tenga una variable en la cual, teniendo otras dos variables, puedo utilizarlo para calcular un valor, y así sucesivamente puedo ir desarrollando la solución de ese circuito. Ahora, previamente calculado el uso de la potencia, que es igual a voltaje al cuadrado entre resistencia, para la potencia total del circuito equivalente, el cual analizamos, que lo tenemos aquí, eso conlleva a calcular la potencia total, que sería igual a 2.8568, que coincide con el valor anterior calculado y con el valor anterior calculado también cuando usamos la potencia de Jane Watt. De la misma manera, para calcular la potencia de la resistencia 1, se utiliza el voltaje de R1 elevado al cuadrado entre la resistencia 1, que es 10 ohms, y el voltaje de R1 es 2.85 elevado al cuadrado. El valor nos da 0.81225 watts, el cual es un valor muy cercano y muy similar a lo que es la potencia de R1 cuando utilizamos esta expresión como fórmula. Para la potencia en la resistencia 2, utilizamos el voltaje de la resistencia 2, que es 1.425, que es elevado al cuadrado y dividido entre la resistencia 2, que es 5 ohms. Ahora el resultado es 0.4061 y el valor obtenido de la fórmula anterior que se utilizó, que tenemos en esta sección, es 0.4081. Comparándola con la ley de Watt, de Jane Watt, que es potencia igual a voltaje por corriente,
es 0.4061. Entonces son valores muy similares. Y para la potencia en resistencia 3, se utiliza el voltaje de la resistencia número 3. Y recordemos, ese voltaje ya está previamente calculado, que es 5.7. Aquí lo señalamos, 5.7. Y es aquí utilizado 5.7 volts al cuadrado entre 20 ohms. ¿Cuánto es ese 20 ohms? ¿Dónde está ese 20 ohms? Aquí está en esta sección del circuito. Así como los anteriores, la resistencia 2, 5 ohms, la resistencia 1, 10 ohms. Entonces nos vamos a la sección donde estamos calculando la potencia para R3 y obtenemos un valor de 1.6245 watts. En el uso de esta fórmula nos da 1.63. Y en el uso de la potencia, que es la ley de Watts, por su similitud de cada una de ellas, ahora esta nos arroja un valor de 1.6245 para el resistor número 3. Entonces, por lo tanto, son valores que coinciden en una gran similitud, en el que nos ayuda a poder calcular y analizar un circuito con diferentes maneras mediante estas fórmulas que se han presentado en esta ocasión. De antemano, agradezco mucho su atención.